Bienvenido a una lección sobre el uso de sino inverso, cosino y tangente para evaluar expresiones y resolver problemas. Hagamos una revisión rápida sobre funciones de disparo inversas. Y es igual a un sino de arco x o, y es igual a un sino inverso x significa lo mismo, que es equivalente a x igual a un sino y, donde y es un ángulo en el intervalo cerrado de π2 a π2. Y igual a el cosino del arco de x o, y igual al sino inverso de x significa x igual al cosino y, donde está en el intervalo cerrado de 0 a π. Y por último, y igual a tangente de arco x o, y igual a tangente inverso x significa x igual a tangente y está en el intervalo abierto de π2 a π2. Así que lo principal que debemos tener en cuenta aquí es que para las funciones de disparo inversas la entrada, o estos x valores, son realmente ratios trigos o valores de funciones trig, y el producto es realmente el ángulo que tiene los valores de funciones trig. Entonces, por ejemplo, aquí en el número 1 tenemos el sino del arco cosino 1, 4. Arco cosine 1, 4 va a volver un ángulo en el intervalo cerrado de 0 a π, que tiene un valor de función de cosino de 1, 4. Una vez encontramos ese ángulo, o al menos modelo, entonces encontraremos el sino de él. Así que vamos adelante y dibuja un modelo de este ángulo θ. Sabemos que el ángulo debe estar en el primero o segundo cuadrante, pero como el valor de la función de cosino es positivo, vamos a estar en el primer cuadrante. Así que dibujaremos un triángulo de referencia en cuadrante 1. Aquí está nuestro ángel θ. Y la relación del adyacente 2 hipotenusa es 1 a 4. Tenemos 1 aquí y 4 aquí. Lo que queremos hacer es encontrar la relación sine para θ, que es la relación del lado opuesto al hipotenusio. Podemos encontrar su longitud mediante el teorema pitagoriano, que estados que 4 cuadrados deben igualar y cuadrados más un cuadrado. Resolviendo esto para ustedes cuadrados habremos cuadrados igual 15. Raíz cuadrada a ambos lados. Y igual raíz cuadrada de 15. Así que el sino del ángulo θ será raíz cuadrada 15, 4. Y ese es el valor que estamos buscando. Vamos adelante y mire el número 2 ahora mismo. Cosino del arco tangente 4, 3. Así que nuestro ángel θ tiene un valor de función tangente de 4, 3. Y, de nuevo, es positivo, así que estaremos de nuevo en el primer cuadrante. Dibujemos nuestro triángulo de referencia. Aquí está nuestro ángel θ. La relación del opuesto al lado adyacente es 4, 3. Y esto es realmente un triángulo derecho 3, 4, 5. Sabemos que la hipotenusa será igual a 5 unidades. Ahora que hemos modelado nuestro ángulo θ queremos encontrar el cosino de él. El coseno es adyacente a la hipotensión. Así que en este caso tendremos 3, 5. Ok, el número 3 es un poco diferente. Queremos encontrar el sino de la cantidad arc sine 1 2 más arc tangent negative square root 3. Sino de arco de más 1, 2, ¿qué ángulo tiene un valor de función de sino de 1, 2? Podemos ver de este 30, 60, 90 triángulo correcto que sería 30 grados. Así tendremos el seno de 30 grados más. Ahora necesitamos encontrar el arc tangente de la raíz cuadrada negativa 3. Mirando nuestro triángulo de referencia, podemos ver que un ángulo de 60 grados tiene una relación tangente de raíz cuadrada 3, 1 raíz cuadrada 3. Sin embargo, desde que tenemos una raíz cuadrada 3 negativa, y la función tangente inversa devuelve un ángulo entre π2 y π2, vamos a dibujar un ángulo de referencia de 60 grados en el cuarto cuadrante. Lo que significa nuestro ángulo θ va a ser menos 60 grados. Así que volviendo a nuestro problema, tenemos un seno de 30 grados más menos 60 grados, que es igual al seno de menos 30 grados. Vamos adelante y modele esto. Un ángulo de menos 30 grados miraría algo así. Así que nuestro triángulo de referencia sería 1, 2, raíz cuadrada de 3, donde la coordinación y sería menos 1. Así que el seno de este ángulo va a ser opuesto sobre la hipotenusa o menos 1, 2. Vamos adelante y miremos otro problema. Una escalera de 10 pies se inclina contra la pared. El pie de la escalera está a 3 pies de la base de la pared.
¿Cuán caída llegará la escalera y cuál es el ángulo que la escalera hace con la tierra? Entonces, si la escalera se inclina contra la pared, esto va a ser de 10 pies. Están a 3 pies de la base de la pared, así que serán 3 pies. Así que esto realmente sería la altura que la escalera alcanzará, y este sería el ángulo que hace con la tierra. Queremos encontrar h y también queremos encontrar θ. Bien, podemos utilizar el teorema Pythagorean para encontrar donde 10 cuadrados deben ser iguales a h cuadrados más 3 cuadrados. Así que restaremos 9 en ambos lados. Y luego tomar la raíz cuadrada de ambos lados. La raíz cuadrada de 91 Siemens aproximadamente 9,54 pies. Ahora, para encontrar el ángulo θ, voy a usar los lados del triángulo correcto etiquetado 3 pies y 10 pies. Entonces, podríamos decir que el coseno del ángulo θ es 3 pies más de 10 pies o 3/10. Ahora, para resolver esta ecuación para θ podemos tomar el cosino inverso de ambos lados. A la izquierda estos dos se desactivan. Y dejamos con θ y a la derecha podemos evaluar esto con nuestros calculadores. Cosine inverso 3/10. Tan segundo cosine 3/10. Y nuestro ángulo es aproximadamente 72.54 grados. Vamos adelante y miremos uno más. El ángulo óptimo de elevación que un putter de tiro debe objetar. Lanzar la mayor distancia depende de la velocidad en pies por segundo y la altura inicial, h, en pies del tiro se da por esta ecuación. Así que nuestra pregunta es, si un portador de disparo puede lanzar el punto de disparo con altura de 6.6 pies, y una velocidad de 42 pies por segundo, ¿a qué ángulo debe lanzar el atleta para maximizar la distancia? Entonces, esencialmente vamos a hacer alguna sustitución aquí y luego evaluar el signo del arco. Entonces, de nuevo, o la velocidad es de 42 pies por segundo. Tenemos 42 cuadrados aquí. Y tenemos 2 por 42 cuadrados más 64x la altura dada como 6.6. Recuerda, todo esto está bajo la raíz cuadrada. Vamos a ver si podemos hacer esto en nuestra calculadora. Si tenemos cuidado podemos hacer esto todo en un paso. Second, cine. Tenemos la raíz cuadrada. Tenemos un numerador de 42 cuadrados dividido por nuestro denominador, otro conjunto de paréntesis. Cerramos esto para nuestro denominador y luego cerramos esto para el sino inverso, y tenemos un ángulo que es aproximadamente 41.93 grados. Espero que encontré este video útil. Gracias por ver.